Buenos días, yo soy Marco Zubiabre, trabajo para el programa de agricultura urbana y periurbana del municipio de San Carlos de Bariloche. Hoy estoy acá en el INTA, vamos a hablar de lo que es preparación de suelo, labores del suelo y canteros y armado de canteros, ¿sí? En esta ocasión lo que les quería comentar es un poco los suelos característicos de nuestra zona. Por la geología de nuestro lugar y por los procesos geológicos que pasaron en la historia de nuestros suelos, en la zona del este, el este de Bariloche y Dinahuapi, nos vamos a encontrar con suelos arenosos, con algún contenido de rocas, ¿sí? Que provienen de lo que es detrito fluvio glaciar, y son suelos pobres en cantidad de materia orgánica, ¿sí? A medida que nos vamos acercando a la cordillera, vamos a ir encontrando suelos un poco más oscuros, ¿sí? Con algún contenido de materia orgánica, y eso es lo que le da el color oscuro. Y llegando ya a lo que es bosque, suelo de bosque, vamos a encontrar suelos muy oscuros, con gran porcentaje de materia orgánica, ¿sí? Por lo tanto, suelos mayormente fértiles. La fertilidad es una de las características que necesitamos que tenga el suelo para poder cultivar y que las plantas crezcan lo más saludable posible, ¿sí? Pero otra característica importante de los suelos que necesitamos es que los suelos tengan estructura. La estructura se logra mezclando diversos materiales, y la estructura de los suelos, la porosidad, que es la principal estructura que nosotros buscamos, es para que los suelos puedan contener agua, mantenerla y entregársela a la planta cuando ésta lo necesite, ¿sí? ¿Cómo aumentamos la fertilidad de nuestros suelos? A través de la incorporación de biopreparados, de fertilizantes o de compostado, ¿sí? Y ahí mejoramos la fertilidad de nuestros suelos. Y como bien dije, la porosidad la aumentamos metiendo distintos materiales, que lo que permite es que nuestro suelo no se apelmace, sino que queden estructuras vacías, espacios vacíos que se llenan de aire y que esto después mantienen el agua. Con respecto al suelo, cuando nosotros hablamos de suelo estamos hablando de una estructura viva, ¿sí? Esta estructura viva es porque la superficie de nuestros suelos tiene una diversidad de microorganismos, principalmente hongos y bacterias, que se dedican a transformar la materia orgánica en inorgánica. ¿Qué quiere decir esto? Es que cualquier resto vegetal o animal muerto que caiga al piso lo transforman en micronutrientes que son solubles al agua. ¿Para qué? Para que las plantas después los puedan absorber a través de su estructura radicular. Entonces, como el suelo es una estructura viva, lo que tenemos que hacer nosotros es mantenerlo y aumentar esa estructura viva. Mientras más aumentemos esa microfauna de nuestros suelos van a tener la capacidad de autofertilizarse con la incorporación de materia orgánica. En el caso de los labores de la huerta, sí, uno de los labores principales siempre es el preparado de los canteros de siembra, o camellones de siembra, como ustedes lo denominen, ¿sí? Vamos a tener dos situaciones. El trabajo sobre un cantero ya trabajado previamente, que viene siendo trabajado año a año, y un cantero nuevo, ¿sí? Un espacio nuevo. ¿Cuáles son las principales herramientas que nosotros vamos a usar? Va a depender de cada una de las situaciones. En el primer caso, que es un cantero que ya viene siendo trabajado, lo único que nosotros vamos a necesitar es aumentar la estructura porosa del suelo y por lo tanto la cantidad de aire que tiene nuestro suelo. Entonces nuestro principal trabajo va a ser con esta herramienta que se llama laya o bieldo, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer nosotros es clavarlo y moverlo, ¿sí? Este movimiento sencillo lo que le da es la capacidad de aireación del suelo, y lo va a ir soltando para permitir que las raíces, que son una parte de la planta que son finitas, ¿sí? Pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Mientras más se desarrolle la raíz de una planta,
más capacidad de absorción de nutrientes tiene, ¿sí? Por eso los suelos que nosotros vamos a trabajar tienen que estar sueltos, ¿sí? Y tienen que estar estructurados. Además, es importante que una vez que nosotros trabajamos los suelos, incorporamos nutrientes, cubramos el suelo con algún tipo de vegetación seca. En este caso tiene hojas de pino, acículas de pino. Esto hace que todos los nutrientes que nosotros le incorporamos no se erosionen a partir del viento y la lluvia. Es importante entender de que los nutrientes son solubles al agua. Si nosotros nos excedemos en el riego o llueve mucho y los suelos no están cubiertos, estos nutrientes se van al interior de la tierra y no pueden ser captados por las plantas, ¿sí? Por eso es importante que los suelos siempre estén cubiertos. Una vez que nosotros lo trabajamos, cubrirlos. El aire, el viento también erosiona nuestros suelos, levanta la capa superficial y la traslada. Por eso es importantísimo esto. Una vez que nosotros lo tenemos trabajado, cubrirlos. Además nos ayuda a retener la humedad, por lo tanto hacemos un uso eficiente del agua, que en muchos barrios de Bariloche el agua es un tema crítico, ¿sí? Cuando vamos a trabajar un cantero nuevo, lo más importante es delimitarlo, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a delimitar al cantero? Porque así como yo les digo que el aire, que el viento hace una erosión de los suelos, nosotros la sección que tenemos que trabajar es la sección que vamos a cultivar. Si en el resto del espacio hay césped o el suelo está cubierto, deberíamos tratar de dejarlo así, ¿sí? Para mantener las condiciones generales de nuestro suelo de siembra. Y además porque vamos a hacer mucho más eficiente nuestro trabajo y la incorporación de los abonos o fertilizantes que utilicemos. Entonces, lo principal que vamos a hacer en un suelo que nunca fue trabajado es delimitar el espacio de trabajo. Para delimitar el espacio de trabajo simplemente usamos estacas e hilo, ¿sí? Si ustedes tienen un hilo clarito, va a ser más fácil de que se vea. Nosotros en este caso tenemos un hilo oscuro. Ustedes utilicen el hilo que tengan, ¿sí? No vayan a comprar, porque la idea es que nos marque el lugar que nosotros vamos a trabajar. Una vez que nosotros tenemos nuestro suelo delimitado, ¿sí? Que va a ser la superficie que nosotros vamos a trabajar, podemos empezar a trabajar en su interior. Es importante hacer los canteros de una dimensión acorde al trabajo que nosotros podemos hacer, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Una vez que nosotros trabajemos este suelo y que tengamos nuestra siembra, vamos a tener que hacer otros labores, que lo vamos a explicar más adelante, como son el raleo o la limpieza, ¿sí? De malezas. Entonces es importante que nosotros podamos llegar desde el borde de nuestro cantero hacia el interior de este y que no nos quede ningún espacio donde nosotros no podamos llegar con nuestra mano. Por lo tanto, los canteros, si uno tiene acceso de ambos lados, se pueden hacer hasta de 90 centímetros de ancho. Cuando nosotros tenemos acceso solamente desde un lugar, el espacio va a estar limitado por el largo de nuestro brazo. Entonces los canteros se reducen a 50, 60 centímetros, ¿sí? Eso es importante por los labores a futuro que vamos a tener que realizar. Dependiendo del cultivo que nosotros vamos a trabajar y que vamos a tener en nuestra huerta, va a depender de la profundidad de perfil del suelo que nosotros tengamos que trabajar. En el caso de lo que son tubérculos, todo lo que va por debajo de la tierra, necesitan un perfil más profundo que lo que es verdura de hojas, ¿sí? Si nosotros vamos a trabajar lo que es lechuga, selga, trabajando solamente el alto de una pala en nuestro perfil del suelo, alcanza, ¿sí? Pero si nosotros vamos a trabajar lo que es zanahoria, remolacha, algunos otros tubérculos como son los nabos, vamos a necesitar un perfil de suelo un poco más profundo, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar un suelo que nunca fue trabajado? ¿Sí? Yo les explicaba, cuando les comentaba los tipos de suelo de Bariloche, que el suelo es una estructura viva y que su estructura viva está en la capa más superficial del suelo. Por lo tanto, una práctica saludable
si vamos a trabajar en profundidad, es agarrar el primer terrón de tierra, ¿sí? Dejarlo en un costado o en el cabezal del cantero, y a partir de esta altura trabajar la profundidad, ¿sí? Que es donde el suelo ya se pone mucho más duro, ¿sí? Y con este trabajo, ¿sí?, de clavar la pala bien profundo, por debajo del nivel que nosotros estuvimos trabajando, ya por lo menos estamos trabajando más del ancho de la pala. Una vez que nosotros hicimos este primer trabajo ahí, ya vemos que por lo menos hay un perfil de por lo menos 30 centímetros de profundidad trabajados, ¿sí? Una vez que nosotros logramos ese movimiento, ¿sí?, vamos retirando las piedras que puedan llegar a dificultar el crecimiento de las raíces. Continuamos con la siguiente hilera, ¿sí? En este caso, cortamos todo lo que nosotros vamos a estar trabajando y este primer terrón le vamos a retirar lo que son malezas, principalmente yuyos, ¿sí? Lo ablandamos y lo colocamos a donde nosotros habíamos sacado la primer hilada. Esa última hilada la vamos a incorporar al final del cantero, ¿sí? Pero el trabajo es sencillo: aflojar, retirar las malezas sin mucha tierra. Esto es lo que yo le decía, el suelo está vivo y lo que hay que mantener es la estructura viva lo más cerca de la superficie, ¿sí? Una vez que tenemos esto, lo trasladamos al lugar donde habíamos movido sin darlo vuelta, ¿sí? La idea es que no lo demos vuelta al suelo. Van a ver que una vez que ustedes trabajan con la pala, ya todo lo que es las raíces y las malezas se retiran muy fácilmente. Entonces lo que hacemos es pasar este terrón de tierra como está, golpearlo para que se afloje, para que se vaya soltando el suelo, ¿sí? Y trabajar la profundidad de la segunda parte. Y como les dije, solamente con removerla alcanza. Este es el momento donde nosotros, si vemos que tenemos un suelo pesado, un suelo con mucha cantidad de materia orgánica, pero que no tiene buena estructura, es el momento de ir integrando otros materiales. Uno de los materiales más fáciles que podemos acceder es la arena. Pero podemos poner otros materiales como acerrín, viruta, ¿sí? Y eso le da estructura de aireación a los suelos. Es importante, ¿sí?, considerar que el trabajo en una huerta es un trabajo de paciencia. Y como conlleva un esfuerzo físico, lo que hay que hacer es cuidar también el cuerpo. Para no cansarnos, nosotros podemos hacer paladas chicas, ¿sí?, y trabajarla, o podemos hacer paladas grandes si queremos llegar rápido al final. Lo que pasa es que vamos a llegar rápido al final y al otro día ya no vamos a querer utilizar las herramientas de la huerta porque nos va a doler la espalda. Entonces, haciendo paladas cortitas, ¿sí?, chiquitas, el trabajo se hace mucho más llevadero. Y como les dije, es una cuestión de
paciencia y no de velocidad. Es importante destacar que cuando nosotros vamos trabajando nuestro suelo, le estábamos dando alguna estructura de aireación ya de por sí con el solo hecho de removerlo. Y lo que estamos viendo es que nuestro suelo ya trabajado está teniendo un nivel superior al suelo original. Todo eso que levantó de nivel, toda esa diferencia de altura, corresponde a la cantidad de aire que nosotros introdujimos a esta estructura. Y eso es saludable para las plantas, porque al introducir aire estuvimos generando poros que se van a llenar de agua y que le van a servir de estructura de almacenamiento para las plantas. En los 3 tipos de suelo necesita algo que es importante todos los años para hacer huerta, que es todos los años agregarle compost. Por supuesto que en el momento 1 el más, si se quiere, menos productivo es el arenoso. Por supuesto es importante estar atento ahí con el compost, agregarle bastante compost ahí en el año 1. Después los otros también. ¿Cuál es la función del compost? Tiene 2 funciones importantes el compost, que es mejora la estructura, o sea la capacidad de aireación, de generar poros en el suelo, y la otra que puede tener algunos fertilizantes. Es el caso del nitrógeno, que es el nutriente más requerido por las plantas. Así que bueno, puede haber un compost simple, del hogareño, donde muchas veces no tiene mucha cantidad de nitrógeno, pero si nosotros tenemos gallinas, o en el caso del campo le agregan bosta de oveja o estiércol de gallina, como decía, ahí le va a agregar una importante cantidad de nutriente, que es el nitrógeno. Insisto, para el citadino, para la gente de ciudad, el compost no va a tener muy buena cantidad de nitrógeno, pero sirve porque va a ser un aporte importante en la estructura. Bueno, acá tenemos un modelito típico de lo que es el compost. Este es con una malla, es un poquito caro porque hay que comprar la malla, pero hay otros tipos que es hacer un canterito de la misma forma que estábamos haciendo el cantero para la siembra, hacer ese canterito, delimitarlo bien y empezar a juntar todos los residuos ahí. Lo importante de los residuos es que se haga una bocha, que se haga una masa crítica, ¿no? O sea, acumularlo, no desparramarlo porque se seca. Si uno lo acumula, comienza el proceso de descomposición ahí. Eso es importantísimo en el compost. Entonces, ustedes van a ver en el momento 1 que el compost está así. Este es un copo, ¿no? Acá yo saqué, me comí algunas naranjas, unas verduras que se pasaron, entonces todo quedó acá. Entonces esto está recién empezando un proceso de descomposición. Cuando esto desaparece y queda como una borra de café, es que el proceso de descomposición es completo y ya está el compost para usarlo, digamos. Si nosotros nos fijamos acá, en la parte de abajo, muy abajo, vamos a encontrar quizás, ¿no?, ya el proceso de descomposición mucho más avanzado. Esto acá ya pasaron 6 meses, digamos, ¿no? Y si yo me voy mucho más abajo aún, ya el proceso va a ser completo de descomposición. Es importante que la descomposición o la maduración sea completa, que no se corte, digamos. Acá en esta zona dura más o menos 1 año, 8 meses, 1 año, ¿no? Y para que tengan en cuenta, una familia de 4 personas tipo produce más o menos 1 metro cúbico por año. La cantidad necesaria como para poder hacer 30 metros cuadrados de huerta. Esa es la relación. Así que bueno, anímese, vecino, comience a hacer un compostado en su casa, porque además le está dando una mano enorme a la gente de la RB. O sea, todo ese compostaje que usted hace en su casa es residuo que deja de vertirse en el vertedero municipal. O sea, eso es un impacto muy muy importante que está teniendo usted como ciudadano. Así que bueno, anímese y haga el compost. Empiece por algo muy simple. Primero delimitando la zona, buscando una zona realta, que no se inunde, y empezar a acumular ahí todos los residuos que vienen de la cocina. Como comentó Julio, la parte del compost, la importancia del compost es que nosotros podemos generar fertilizantes en nuestra casa para incorporar a nuestros suelos, ¿sí? Como yo les decía, la incorporación de abonos o fertilizantes se produce en una capa muy superficial del suelo, ¿sí? Entonces, de allá del compost
traje ya material maduro, y lo que vamos a hacer es irlo incorporando en una película muy fina, ¿sí? No hace falta que hagan demasiada estructura o superficie, porque acá ya hay muchos nutrientes que se van a ir incorporando solo a través del riego en el suelo, se van a ir incorporando a nuestro suelo. Vean que hace 10 o 15 minutos que estuvimos trabajando la tierra y que ya se está deshidratando, ¿sí? Está perdiendo humedad. Para que nuestros suelos contengan la humedad necesaria y además sea eficiente en nuestros riegos, es que después, al final de lo que es la incorporación del compost, ponemos algo de cobertura, ¿sí? La cobertura simplemente protege al suelo, que no quede desnudo, de la deshidratación solar o la erosión por el viento. Y ahí es donde nosotros ya podemos decir que nuestro suelo ya quedó listo y preparado para el trasplante o una siembra directa. En el caso de que ustedes puedan llegar a conseguir abonos de corral de chiva o oveja, lo que pueden hacer es incorporar ese fertilizante en la capa superficial e igualmente cubrir. En el caso de que tengan gallinero o puedan conseguir piso de gallinero, lo ideal es que todo lo que es residuo de pollos o de aves sufre el proceso de descomposición. Así los nutrientes están mucho más accesibles. Si nosotros los incorporamos frescos, son tan fuertes, tienen tanto contenido de nitrógeno, que nos termina de alguna forma perjudicando nuestro cultivo. Así que esas son las recomendaciones básicas. Lo que es oveja, lo que es caballo o vaca, por lo general tiene muchas semillas que no pasaron el proceso de digestión. Por lo tanto, lo que hacemos es incorporar más malezas que nutrientes. Entonces esos estiércoles también está bueno que se incorporen al compost.